Hola familia, muy buenos días. Les saludo desde un parque de Viena, en Austria. Estamos a 5 grados y yo aquí calentando sol. Tuvimos una noche muy fría de -2 grados y pues por asuntos de vuelos y reservaciones me fue imposible darles una actualización ayer sobre lo que había ocurrido en el mercado, cómo es que se ha borrado esa tremenda subida que tuvimos y cuál es la nueva preocupación de la que se habla. Estaré abordando este tema en este video y más tarde en la segunda actualización hablaré del deslizamiento de USDT en la plataforma Binance para los ciudadanos europeos, ya que andamos también por aquí en el espacio europeo. Así que permítame comparto pantalla y vamos al tema. Mire esto que está por acá. GDP Now. Esto lo platicamos, creo, hace unos 4 días. Les había mostrado un artículo en el que se hablaba de estas previsiones del Producto Interior Bruto de la Fed de Atlanta. Aquí es muy importante hacer una distinción y, y saber a qué nos estamos enfrentando exactamente. Veamos. El Producto Interior Bruto tiene una lectura que es trimestral para conocer su dato definitivo, pero cada mes nosotros vamos conociendo un dato preliminar y recordemos que el PIB tiene un trimestre de retraso. ¿A qué me refiero con esta situación? A lo siguiente, que los datos que yo voy a conocer a finales de marzo, ojo, aquí estamos en 4 de marzo, pero el dato del Producto Interior Bruto que se va a presentar a finales de marzo será el PIB que corresponda al último trimestre del 2024, es decir, aquellos que incluyen a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esa será la lectura que yo conozca hasta finales de marzo. De forma que cuando nosotros estamos viendo una lectura del PIB trimestral, la estamos conociendo, pero del trimestre anterior y no de los 3 meses más recientes. Pero eso sí, cada mes estamos teniendo una lectura preliminar con la información que hay disponible. Ese es el dato del PIB que hemos conocido toda la vida y que les estoy presentando aquí en pantalla y que creo que están viendo sin ningún problema. Esta ha sido la lectura. A veces se cumplen las previsiones, a veces se superan todas las expectativas, como ocurrió en trimestres anteriores. Entonces, es la lectura a la que estamos acostumbrados. Pero, ¿qué ha pasado para que ahora toda la atención se gire hacia el GDP Now, que básicamente es Producto Interior Bruto, solo que las letras en inglés? ¿Por qué esta lectura ha sido tan importante? ¿Por qué se habla del GDP Now de Atlanta? Porque ellos, esta Reserva Federal, lo que hace es incluir los datos más recientes, las lecturas que están llegando al momento, y con eso te hace previsiones del Producto Interior Bruto. Y como puedes ver en esta parte inferior, cada una de estas lecturas es aproximadamente cada 10 días, cada semana, y te lo va actualizando constantemente. En algunas semanas la previsión se cumple y en otras semanas la previsión no se cumple. ¿Por qué? Porque cada semana se van añadiendo datos e información diferente. Entonces la Fed lo va sumando, sumando, sumando y te dice la previsión con los nuevos datos, con estos datos más recientes, es esta. En lugar de esperar un mes para la actualización o en lugar de esperar al final de un trimestre para conocer el dato final, lo que hace este dato es darte esa actualización cada muy pocos días. Entonces, ¿qué ha cambiado hoy para que la gente se preocupe? Que hemos tenido dos lecturas en 2 semanas consecutivas en números negativos. La lectura que se dio el 28 de febrero fue de negativo 1,5%, cuando la previsión era de 2,3%. Y la lectura que se ha dado justo ayer, hace algunas horas, ha sido de negativo 2,8%, cuando la previsión era de negativo 1,5%. O sea que se está cumpliendo un principio para declarar una recesión técnica, aunque esto lo haríamos con los datos ya finales, ¿no? Del PIB, los que vamos a conocer a finales de marzo. Si el dato de finales de marzo fuese esta previsión, digamos un número negativo, y el dato que tenemos el siguiente trimestre también termina siendo negativo, entonces ahí hablaríamos de una recesión técnica. Y en esa recesión técnica es donde están las preocupaciones, porque dicen, bueno, si en el historial de previsiones del GDP Now de Atlanta nunca se nos había dado esa lectura en negativo, pero ahora sí se está hablando de números negativos,
¿Qué pasa con esto? Significa que vamos a entrar en una recesión y esa es la nueva palabra. ¿Y de dónde han venido estas preocupaciones? Los nuevos datos que se incluyen por aquí para que tengamos esta clase de lectura. Pues aranceles de Trump, un negativismo, un pesimismo con vistas al crecimiento del mercado en el futuro, caída en la confianza del consumidor, entre otras cosas que se van incluyendo en estas lecturas. Entonces, te dejo el escenario para que veas cómo es la situación y qué es lo que se está interpretando ahora mismo y cómo ha reaccionado BTC y cómo han reaccionado los mercados. Lo primero es que estamos en una etapa de miedo, con un miedo de 24 puntos, muy cerca de ese miedo extremo, y podemos ver a Bitcoin cotizando en $84,000. En las horas de ayer creo que tocó precios inferiores a 84,000, pero no nos olvidemos que el soporte está en $78,000 y que en la peor de las situaciones el verdadero soporte de Bitcoin se ubica en una zona cercana entre 67,500 y $72,000, que es la zona, digamos, de vigilancia más importante. Pero como siempre digo, esto hay que llevarlo por partes. Si el soporte se ha mostrado en torno a 78,000, en torno a 76,000, hay que ver que se respeten estos niveles y por ahora todavía Bitcoin mantiene una distancia muy importante. No se puede decir lo mismo de varias altcoins que han sido más castigadas, como es el caso de AVAX de 20,20, incluso retando ese soporte que se ha mostrado muy poderoso en las últimas semanas y con una probabilidad para que visite esos $17,32. Tenemos en portada también, bueno, no lo puse en portada, pero tenemos a Ethereum que durante esta madrugada, fíjese usted, que traspasó ese soporte tan fuerte del que hablábamos, llegando a los $2,000, una de las cotizaciones más bajas que ha tenido la moneda en lo que va de año y creo que desde el 2023 hablando de memoria, porque la mayoría de sombras habían rebotado por encima de $2,100, pero esta llegó hasta los $2,000, así que te habla de la preocupación y del miedo que sienten las personas en esta etapa de mercado. ¿Qué hay de Sol? Bueno, Sol lo tenemos en 137, casi está muy cerca de repetir esos $122 que siguen siendo su soporte más importante y básicamente es haber anulado las buenas noticias que dio Trump hablando de una reserva estratégica, mientras que XRP también anula la ganancia después de estar cerca de $3, ha retrocedido hasta 2,35. Así que mientras no se cumplan los cierres superiores que hablamos en nuestro último directo, todavía podemos mantenernos en este espacio de rango, incluso ver niveles inferiores. Y bueno, quiero terminar este video haciendo un comentario. Voy a volver con ustedes. Bien, ya estoy aquí en la pantalla principal. Veamos, el asunto de las recesiones económicas y caídas de mercado. Hace tiempo en mi cuenta de X había dejado un post fijado, voy a ver si puedo encontrarlo para volvérselos a poner, donde explicaba la relación de los mercados cuando hay una recesión económica. Si esto fuera lo que llegara a darse, lo que hacen los mercados es descontar rápidamente esta situación, porque en caso de que esto que la GD, que el dato de GDP Now esté proyectando se vuelva realidad, lo vamos a conocer hasta mediados del 2025 como una realidad en el sexto mes de este año. Así que falta mucho terreno, pero los inversores no se van a poner a esperarse a mediados, sino que empiezan a vender desde ahora y por lo tanto las profundas correcciones en bolsa y también en cripto, si es que tienen que continuar, se van a dar en este momento. Y el mercado comenzará a recuperarse cuando la Fed anuncie sus cambios de políticas, porque históricamente, cuando ha habido una recesión económica, hay una corrección muy poderosa pero breve en los mercados y luego la Fed actúa recortando tipos de interés y en ese recorte de tipos de interés se entiende que el mercado en el largo plazo subirá debido a esa gran disponibilidad de efectivo que de la que tanto hemos hablado por aquí y que eso sí da inicio a los grandes ciclos de mercado y que será una multiplicación tremenda. Pero, como digo, aquí estamos hablando en el aire porque datos que puede proyectar el GDP Now no tiene por qué cumplirse. O sea, pueden haber dos datos negativos por 3, 4 semanas, por un mes seguido, por un tema de los datos más recientes, pero luego tiene datos recientes que son más optimistas y los números vuelven a estar en verde. Así que, hombre, yo esto también lo tomaría con cierta precaución. Me prepararía si llegamos a ver una caída de mercado más importante, siempre con liquidez disponible para aprovechar buenos precios. Y en caso de que esto haya sido un ruido temporal, pues hombre, ya veremos un repunte en las próximas semanas. Pero me encantaría también leer su opinión en los comentarios. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Qué cree que llegue a pasar si nos meteremos en una recesión económica debido a estas medidas de Trump y lo que GDP Now está haciendo de forma anticipada?
¿Será verdadero en unos meses o cree usted que nada más es ruido del momento y pura manipulación? Estaré encantado de leerle y nos vemos más tarde en el próximo video.